Muy bien, buenos días. Ok, vamos a desarrollar las tres preguntas del área de química del examen de admisión modalidad ordinario del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Preguntas que se tomaron en el último examen durante esta pandemia. Recuerda que el número de preguntas se redujo, el tiempo también, por lo tanto son solo tres preguntas del curso de química. A ver, esta primera pregunta tiene que ver con la estructura atómica. ¿Sí? Tiene que ver con la estructura atómica. Recuerda el átomo, un sistema energético en equilibrio dinámico constituido por dos partes, el núcleo atómico, la zona nuclear y la zona extranuclear. Bueno, con respecto a ello, entonces nos pregunta o nos da algunos enunciados que tenemos que definir si es o no correcto. A ver, primero, si queremos nosotros clasificar a las partículas subatómicas, tendríamos que clasificarlos en hadrones, ¿sí? En hadrones, que son las partículas pesadas, y leptones, que son las partículas livianas, ¿cierto? Recuerda que dentro de los leptones nosotros hablamos que son, allí encontramos a los leptones fundamentales, a los electrones, que son partículas elementales que no tienen otra constitución. Y cuando nosotros hablamos de los hadrones, recuerda que ahí tenemos a los bariones y a los mesones, ¿cierto? Y que estas partículas están constituidas por quarks. Allí encontramos nosotros dentro de los bariones a los protones y neutrones, ¿cierto? De manera general podemos mencionar eso. Sin embargo, podemos recordarte entonces lo que generalmente nos suelen mencionar. El núcleo atómico, en donde encontramos dos partículas fundamentales, los protones y los neutrones, como partículas fundamentales dentro del núcleo, protones y neutrones, ¿sí? No nos olvidemos de ello, partículas fundamentales. Ahora, ¿qué podemos mencionar respecto de la zona nuclear, respecto del núcleo atómico? ¿Qué podemos mencionar? Por ejemplo, que la carga del núcleo es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que viene a ser la carga del protón, porque el neutrón no tiene carga, ¿cierto? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Qué más podemos mencionar del núcleo? Que los nucleones fundamentales, protones y neutrones, determinan casi la totalidad de la masa atómica. Hablando en porcentaje, el 99,9% de toda la masa atómica se concentra justo allí. El 99,9% de toda la masa atómica se concentra en el núcleo atómico. Y está dado por la masa del protón y la masa del neutrón. No te olvides de ello entonces. ¿Qué más podemos hablar del núcleo? De su densidad. El núcleo es una zona muy pequeña, sí, muy pequeñísima, pero es muy densa. Muy densa. Recuerda que casi la totalidad de la masa atómica se concentra allí. La densidad del núcleo es 2,44 por 10 a la 14 gramos por mililitro. Imagínate, es una zona muy densa. Eso podemos mencionar nosotros respecto del núcleo atómico, de la zona nuclear. Ahora, ¿qué tal si nos vamos a la zona extranuclear? ¿Cierto? Allí encontramos la nube electrónica, encontramos a las partículas fundamentales, electrones, los electrones que tienen carga negativa. La zona extranuclear tiene carga negativa. Entonces, ¿qué podemos hablar? Algunas características de la zona extranuclear. Por ejemplo, la carga de la zona extranuclear, que es la carga del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Qué más podemos mencionar con respecto al átomo? Mira, el volumen del átomo es 10.000 veces el volumen del núcleo. Es por eso que suele decir que el 99,9% del volumen atómico está determinado por la zona extranuclear, ¿cierto? El diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo, así como el volumen del átomo es 10 a la 12 veces el volumen del núcleo. Importante entonces tener en cuenta estas características tanto de la zona nuclear como de la zona extranuclear. ¿Qué más podemos mencionar? Te mencionaba que cuando nosotros clasificamos a las partículas de manera general, nosotros las clasificábamos en hadrones y leptones. Cuando hablábamos de hadrones, allí nos ubicábamos en los bariones, porque allí hablamos de los protones y neutrones que están constituidas por quarks. Y cuando hablamos nosotros de los leptones, hablamos de los electrones como partícula fundamental que no tiene una composición. Pero sin embargo, dentro de las partículas fundamentales, los bariones, protones y neutrones, podemos allí mencionar cuál es su composición. Recuerda entonces que por cada protón
hay 2 quark arriba y 1 quark abajo. Por cada neutrón, 1 quark arriba y 2 quark abajo. Es la composición de estas 2 partículas subatómicas fundamentales. ¿Qué más podemos mencionar de las partículas subatómicas fundamentales? Ya que estamos hablando de la estructura atómica. ¿Qué podemos mencionar? Podremos hablar cuáles son sus principales características. Dentro de sus características, lo más resaltante que debemos conocer es cuál es la masa y cuál es la carga. Y que por lo tanto entonces nosotros podemos mencionar que la partícula más pesada es el neutrón, le sigue el protón y la más liviana es el electrón. Eso es importante tener en cuenta de manera general. Un resumen de lo que corresponde a la estructura atómica. Dicho eso, entonces podemos responder. ¿Qué hice la primera pregunta? En la alternativa 1, ¿está constituida por el núcleo muy pequeño y una zona extranuclear? Efectivamente, recuerda que el núcleo es muy pequeño, muy denso y la zona extranuclear es bastante vasta, amplia. Recuerda entonces que el volumen del átomo es 10.000 veces el volumen del núcleo, por lo tanto eso es correcto. En el núcleo está concentrada la masa del átomo, la masa está determinada por la masa del protón y neutrón, ¿cierto? Y cuando hablamos de porcentaje, el 99,9% de toda la masa atómica se concentra efectivamente en la zona nuclear. Eso es correcto. Dice, la zona extranuclear determina el volumen del átomo. Recuerda que el volumen del átomo es 10 a la 12 veces el volumen del núcleo. Definitivamente determina el volumen del átomo. Recuerda, el 99,9% del volumen atómico se ve representado en la zona extranuclear. ¿Y tiene carga negativa? Claro, tiene carga negativa por los electrones que se encuentran acá. Y entonces eso es correcto. Una pregunta sencilla. Estamos hablando entonces de la alternativa B, pregunta número 1 de este examen de admisión. Muy bien, vamos a la siguiente. Ok. Estamos en la pregunta número 2 y tiene que ver esta pregunta con el tema de electrólisis, ¿cierto? Tenemos que hablar de electrólisis, cuáles son las leyes que rigen la electrólisis y en este caso vamos a hablar, si me dice qué masa de cobre se deposita, recuerda que la masa depositada o liberada se especifica, bueno, esta pregunta la vamos a trabajar con la primera ley de Faraday, ¿cierto? La primera ley de Faraday que dice que la masa de una carga eléctrica, ¿sí?, depositada en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad transcurrida en ese electrodo, ¿cierto? En resumen, ¿qué puedo decir la primera ley de Faraday? Que la masa que se libera o deposita en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa por dicha celda. ¿Y cuál es la fórmula que se trabaja en la primera ley de Faraday? Te la recuerdo, es la siguiente, ¿verdad? La siguiente fórmula. La masa depositada o liberada es igual al peso equivalente por Q, que es la carga, ¿sí? La carga eléctrica total que se da en el proceso de electrólisis. Entonces, la masa depositada o liberada es igual al peso equivalente por la carga eléctrica total entre 96.500, que equivale a un Faraday, o peso equivalente por la intensidad de corriente en amperios por el tiempo en segundos entre 96.500. Y esta es la ecuación que vamos a trabajar, peso equivalente. Recuerda entonces cómo se determina el peso equivalente. Te recuerdo que el peso equivalente es igual a la masa molar entre el parámetro de carga, entre tita, entre el parámetro, o factor de reactividad también denominado. Y recuerda que este factor de reactividad varía dependiendo de la sustancia. En este caso hablamos de una solución salida, una sal del sulfato cúprico. Y para una sal el parámetro de tita es igual a la carga neta del catión o anión. Allí no hay ningún problema. Pero a ver, supongamos hay que recordar cómo se determina el parámetro tita. Para un óxido recuerda que tita es igual al doble de oxígenos que éste contenga. Para un ácido ese parámetro tita, el parámetro de carga, es igual a para un ácido al número de hidrógenos disociables que éste tenga. Para un hidróxido el parámetro tita es igual al número de OH, de radicales oxidrilos disociables que tenga, ¿cierto? Y bueno, en una reacción redox tita es igual al número de electrones transferidos. Importante tener en cuenta entonces cómo se determina el peso equivalente, masa molar entre el parámetro de carga, el parámetro tita o factor de reactividad. Recuerda que I Q es la carga eléctrica total expresada en Coulomb, y la intensidad expresada en amperios, y T el tiempo expresado en segundos, y entre 96.500, que es un Faraday. Y lo único que vamos a hacer acá entonces es reemplazar la fórmula.
Pero para eso entonces, ¿qué necesito? Necesito el peso equivalente. Y nos dice qué masa de cobre. Entonces, a través del sulfato cúprico, la solución del sulfato cúprico, esta sal oxisal, vamos a someter a una solución y por lo tanto obtendremos el ion cobre. Y me pide qué masa de cobre. Entonces lo que vas a hacer, aquí está, la disociación del sulfato cúprico. Cobre catión y sulfato anión. Aquí está el cobre con su... Está trabajando con algo, recuerda, ¿no? Al formularlo. Muy bien. Entonces tita el parámetro es igual a 2. Por lo tanto, el peso equivalente será igual a su masa molar entre tita. Este átomo, su masa es 63,54 entre 2. Porque el parámetro de carga es igual a 2. ¿Cierto? Muy bien, de la carga neta del catión anión, en este caso el catión su carga es más 2, allí está. Muy bien, dice peso equivalente por la intensidad te dice 2 amperios, por el tiempo expresado en segundos, te dice 3 horas y lo multiplico entonces por 3600 para convertirlo a segundos, entre 96.500. Como te mencionaba, esta pregunta sencilla, solo teníamos que aplicar una fórmula, nada más. Y recordar cómo se determina el peso equivalente en esta solución salina. Dicho eso, entonces, tú ya tienes tu respuesta. Esta parte es operativa y creo que la parte matemática es netamente tuya, ¿no? Muy bien, y esto sale 7,1, profe, pero ahí no había alternativa, definitivamente no la hay si queremos ser exactos, pero se aproxima a 6,99, es lo que me queda marcar. Sin embargo, aquí no había alternativa. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. No olvides de repasar la segunda ley de Faraday. Son preguntas que suelen venir en exámenes ordinarios. Muy bien, vamos con la siguiente. Mira, en la pregunta número 3 vamos a hablar respecto de las funciones oxigenadas. Recuerda que las funciones oxigenadas son funciones ternarias. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a hablar específicamente de los alcoholes. Vamos a hablar de estas funciones químicas. Los alcoholes que se caracterizan por el grupo funcional oxidrilo, el grupo OH, el grupo funcional, que le da las características químicas de un alcohol, el grupo funcional. R representa la cadena carbonada. Esta es la estructura general de un alcohol. A tenerlo en cuenta entonces. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la fórmula de un alcohol? La fórmula global o general de un alcohol. CnH2n más 1 aunado al grupo OH, el grupo oxidrilo. Esta es la estructura, la fórmula general o estructural de un alcohol. Bien, ahora vamos con la nomenclatura de los alcoholes. Es importante tener en cuenta la nomenclatura sistemática, que también se le conoce como nomenclatura UPAC, y la nomenclatura común, ¿cierto? Funcional o común. Dentro de la nomenclatura común es importante recordarte lo siguiente. La nomenclatura funcional con el grupo alquílico, metílico, etílico, etc. Alcohol, etílico, etc. Pero también aquí en los alcoholes se debe recordar la nomenclatura carbinol, la nomenclatura Kolbe. Es importante recordarlo, para este caso la necesito. Y la nomenclatura sistemática, bueno, la nomenclatura que solemos utilizar. La nomenclatura del 93, que algunas recomendaciones actualizaron la del 79, pero que sin embargo ambas son válidas y lo vamos a ver a continuación. Muy bien, mira, la nomenclatura funcional, el grupo alquílico. ¿Cómo se nombra entonces? Muy bien, antepone la palabra alcohol, seguido del prefijo de cadena carbonada. Por ejemplo, si tiene 2 carbonos, et, sufijo ílico, etílico. Alcohol etílico. Ese es su nombre funcional. Con el grupo alquílico, etílico, propílico, butílico, etc., amílico, etc. La nomenclatura Kolbe, que nos dice que proviene del alcohol de un carbono llamado carbinole, el CH3OH. Se selecciona el alcohol de un carbono y a partir de él se nombra la estructura de este alcohol. Esa es la nomenclatura Kolbe, que vamos a trabajar luego. Aquí lo vamos a explicar. Y la nomenclatura UPAC, que recuerda la ubicación del grupo H dentro de la cadena carbonada principal, la ubicación del grupo H, que debe ser siempre la menor numeración posible, no te olvides, seguido del prefijo y el sufijo ol. Esta es la nomenclatura sistemática de los alcoholes. Así que vamos con nuestro alcohol. Vamos con la primera, nomenclatura nombre sistemático o UPAC. Primero selecciono la cadena carbonada más larga y empiezo a enumerar por el extremo más cercano
al grupo OH, al grupo funcional. Entonces selecciono, ese es mi carbono 1, carbono 2, carbono 3, mi cadena. Ya está. 3 carbonos. Muy bien. Si te das cuenta, en el carbono 2 está el OH, ¿cierto? Pero aquí en el carbono 2 también hay un radical, un sustituyente, y recuerda que se llama metil de un carbono. Entonces le vamos a dar nombre. Se va a llamar 2-metil. Perfecto, 2-metil. En el carbono 2 está el OH. Lo tienes que enumerar, colocarlo. Ahí está el OH. Y tiene 3 carbonos. Dice 2-metil, ya está el sustituyente. En el carbono 2 está el OH, el prefijo es propanol. 2-propanol. En el carbono 2 está el OH y tiene 3 carbonos. El prefijo de 3 es prop, el sufijo ol, en el carbono 2 está el OH. 2-propanol. Esta es la nomenclatura del 79. Pero en el 93 hubieron algunas recomendaciones. Entonces, ¿cómo lo puedo llamar? 2-metil propan, de 3 carbonos, 2-ol. 2-metil propan, 2-ol. Es bueno recordarte que ambas nomenclaturas son válidas. Ambas. Tanto la del 79 o con la actualización que hubo en el 93. Es válido. Muy bien. Ahora vamos con la nomenclatura común. La funcional. Recuerda, alcohol se antepone a alcohol entonces. Prefijo de cadena carbonada y sufijo hílico. Muy bien. Mira, el carbono que tiene a mi grupo funcional OH, él, es un carbono terciario, porque está unido, mira, a 1, a 2 y a 3 carbonos. Este carbono que contiene el grupo funcional es un carbono terciario. Entonces yo puedo decir T o ter de terciario, y en total tiene 4 carbonos. But, terbutanol. No, profeol, no. ¿Cuál es el sufijo hílico? Claro, terbutílico. Ese es su nombre. Alcohol terbutílico. Esta es la nomenclatura común funcional para el caso de los alcoholes. Repito, el carbono que tiene al OH es él. Él está unido a 3 carbonos. Es un carbono terciario. Por lo tanto, este es un alcohol terciario. ¿Cierto? Ter. Y como tiene 4 carbonos, but. Sufijo hílico, alcohol terbutílico. Ese es su nombre común funcional para este caso. Y luego viene la nomenclatura Kolbe, ¿cierto? ¿Qué dice la nomenclatura Kolbe? La nomenclatura a partir del alcohol de un carbono, del carbinol. Mira, este es mi alcohol de un carbono, él. Él. Él es mi alcohol de un carbono, él, ¿cierto? Mira, aquí lo estoy seleccionando. Él es el alcohol de un carbono. Este alcohol de un carbono, ¿a cuántos metiles está unido? A 1, a 2 y a 3, ¿cierto? Este alcohol de un carbono, él, está unido a 3 metiles. Entonces digo trimetil. Y el alcohol de un carbono, ¿cómo se llama? Carbinol. Trimetil carbinol. Esta es la nomenclatura Kolbe para este alcohol. ¿Ya está? Y entonces te puedes dar cuenta que son las 3 alternativas correctas. Los 3 nombres corresponden. Estamos hablando de la alternativa A. Es importante que recuerdes respecto de los alcoholes, es importante que recuerdes las reacciones de oxidación que el Agostino suele tomar. Es importante que recuerdes ello. Muy bien, jóvenes, por acá nos quedamos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.